Bitcoin rechaza por quinta vez la zona más importante de soporte que tiene, lo que podría significar un movimiento alcista. A pesar de ello, han cambiado ciertos aspectos técnicos que tienes que tener en cuenta, así que en el vídeo de hoy voy a centrarme en el análisis de Bitcoin a corto plazo, focalizándome en lo que te tienes que fijar para poder predecir qué es lo que podría pasar con Bitcoin en los próximos días. Bueno, empecemos primero por las noticias de última hora y el calendario económico, y es que esta semana va a ser bastante tranquila, sobre todo en comparación con la semana anterior, ya lo comentamos justamente en el vídeo de ayer, pero independientemente de ello no implica que no vayamos a tener noticias importantes, ni más ni menos. Hoy, como noticia importante, tenemos la comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Veremos si tiene alguna nueva pista que comentarnos, algún detalle técnico, alguna previsión de cara a las próximas semanas. Sinceramente no creo, pero bueno, siempre es importante estar pendiente, ¿no? Además de ello, le acompañan algunas noticias en Gran Bretaña, como por ejemplo el PMI del sector de construcción, o algunas noticias en Canadá, como por ejemplo PBI de eBay. Dejando esto de lado, tirando al calendario ya de resultados, tenemos una empresa importante o dos cada día de la semana, a excepción del viernes, que es un poquito más tranquilo. Cada día de la semana en Estados Unidos vamos a tener una o dos empresas importantes, ni mucho menos se acercan a las Apple, Amazon o Alphabet de la semana pasada, pero sí que es cierto que, pues bueno, Activision Blizzard está bastante bien, y otras empresas que ya comentamos justamente ayer, ¿no? Hoy, justamente después de la sesión, después del cierre de los mercados, va a presentar Activision Blizzard. No va a ser la única, ya que como por ejemplo Take-Two, que también presenta después, o Cincinnati Financial, ¿no? Dejando esto de lado y pasando ya a las noticias de última hora, fijaros porque ya comentamos justo la semana pasada, no sé si fue el miércoles, el jueves o el viernes, perdonad, donde se detectó, perdonad, un globo en Estados Unidos que se presentía que era de China, ¿no? China no se había pronunciado hasta ahora y se ha pronunciado, y pues como podréis suponer, no se ha pronunciado de forma amigable. El globo finalmente ya fue destruido, estuvieron, pues bueno, pensando si era mejor destruirlo, si no, si esperaban, si podía tener afectaciones, si podían rescatar algo de información respecto a lo que estaba haciendo el globo y demás, y finalmente lo que decidieron fue coger, destruirlo y hacer varios comunicados. Sabéis que Estados Unidos es un país que discretamente no hace las cosas, y lo que hizo, pues bueno, fue reunir a todo el Pentágono, a todos los militares, bueno, lo reunió todo para comunicar lo que estaba pasando y para acabar destruyendo el globo, que es lo que tenía que acabar haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, el tema es que ellos consideran que era un intento de China para vigilar sitios estratégicos en el territorio continental de los Estados Unidos, y por eso decidieron coger y destruirlo, ¿no? China ya había confesado que el globo era suyo, pero había matizado que tenía fines meteorológicos civiles, que nunca sabremos si es cierto o no, y otros fines científicos, ¿no? Y lamentó evidentemente que se hubiera desviado hacia el espacio aéreo de Estados Unidos. A ver, esto pues no sé si podrán rescatar algo de información de ese globo y demás, pero bueno, es la palabra de China contra de Estados Unidos. Pero aquí no se queda todo, porque China ha cogido y ha dicho que lo que ha hecho Estados Unidos es una violación internacional y que tiene medidas desproporcionadas. Abiertamente, el ministro de Exteriores chino ha dicho que China expresa su fuerte descontento y protesta contra el uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos para atacar una aeronave civil no tripulada. Añadió además, y esto es lo que preocupa un poco, que se reservará el derecho de dar más respuestas de ser necesario. A ver, yo personalmente creo que esto se va a quedar aquí, no creo que ahora se pongan a pelearse por un globito, pero, a ver, estos dos países, pues bueno, con cualquier excusa para apretar, señalar y acusar al otro de lo que sea, y si se puede imponer medidas, pues mejor, la van a aprovechar. Entonces ahora Estados Unidos tiene la excusa de que ha detectado un globo espía, y China tiene la excusa de que era un globo meteorológico con fines científicos y que, pues bueno, Estados Unidos se ha pasado de la raya, ¿no? Veremos si alguien da un paso más adelante, no creo que les interese pelearse por eso, pero bueno, cualquier motivo les es suficiente. Entonces, dejando esto de lado, dejando estos conflictos geopolíticos, podríamos decir, fijaros cómo FTX envía cartas confidenciales pidiendo a los políticos que devuelvan las donaciones. Hasta aquí podría estar bien, pero esto no es lo peor del asunto. Fijaros, ha enviado cartas confidenciales a figuras políticas, fondos de acción política y otros destinatarios de contribuciones. Ahora mismo FTX lo que está haciendo en pocas palabras es buscar dinero de donde pueda para pues poder pagar a sus acreedores, que es lo que tiene que hacer para no caer en bancarrota, que ya ha caído, pero no desaparecer completamente. El capítulo 11, cuando tú lo presentas de la bancarrota, es básicamente pues vaya, para decir, oye, esto es lo que tengo, este es el problema que tengo, este es mi plan para arreglar el marrón en el que me he metido, ¿me ayudas o no me ayudas? ¿No? Entonces está un paso antes de presentarse directamente en bancarrota y tener
que, pues bueno, dejar de existir y desaparecer, ¿no? Entonces está buscando dinero donde sea, hasta el punto donde está intentando sacar esta pasta de los políticos. Se reserva el derecho de que si no se la devuelven antes de finales de febrero, va a presentar acciones políticas, acciones legales contra pues, estos partidos que han sido prestados por FTX, pero es que además está diciendo literalmente que está intentando pedirle dinero a los estudiantes de Florida que les cedió como becas. O sea, están literalmente sacando dinero de donde pueden. Evidentemente, esto, pues bueno, se está intentando parar porque es un asunto moral bastante, pues bueno, escalabroso. No creo que sea necesario ir a gente que le has prestado dinero, estudiantes que les has dado becas para recuperar tu pasta. No creo que eso haga demasiado, ¿no? Por lo cual se está intentando frenar. Pero como podéis ver, están bastante desesperados por intentar obtener dinero de donde puedan. Entonces, antes de pasar a Bitcoin, antes de pasar al análisis de última hora de Bitcoin, fijaros, según una investigación, Londres se perfila como la ciudad del mundo más preparada para los negocios cripto. Se han basado en varios factores, en total 8, fijaros, aquí tenemos las top 20 hub cities de cripto, London, Dubái, Nueva York, Singapur, Los Ángeles, bueno, diferentes ciudades, aquí tenemos una de Suiza, Hong Kong, bueno, hay un montón de países, en este caso, pues bueno, Andorra, que podía parecer un sitio bastante atractivo, no aparece en la lista. Portugal, representando Lisboa, que parece un sitio bastante atractivo, sale el número 15, y os preguntaréis, ¿por qué sale Londres? ¿Qué han tenido en cuenta? Bueno, fijaros, aquí tenemos, bueno, todas las ciudades, no sé si podréis encontrar la vuestra. España sale el número 26, permíteme que lo duda, pero bueno, fijaros, han tenido diferentes elementos. Número total de eventos cripto, un punto, puestos de trabajo relacionados con las criptomonedas, empresas específicas cripto y número de cajeros automáticos de criptomonedas. Esto, elementos relacionados con las criptos, pero también han tenido consideraciones no relacionadas con las criptomonedas, como por ejemplo la calidad de vida, gasto en investigación y desarrollo, como porcentaje del Producto Interior Bruto y el tipo impositivo sobre las plusvalías. Entonces, todo esto ha repercutido en que ha salido este ranking del 1 al 20, donde Londres es la más importante o la más representativa y Kuala Lumpur es la menos, ¿no? Dentro de las más representativas de todo el mundo. Entonces, dejando esto de lado, os quería comentar este pequeño dato que me resulta bastante interesante. Fijaros, vamos a poner esto así. A ver, ya hemos tocado los targets que comentamos hace 4 días, hablamos de diferentes elementos técnicos, podéis darle seguimiento, os recomiendo que lo hagáis porque era una mezcla entre patrón de 1 hora, de 4 horas y patrón diario, ¿no? Entonces, si vais los vídeos atrás, podréis determinar el motivo por el cual comentamos que no solo íbamos a tocar los 23.300, sino que nos íbamos a ir a los 22.600. Entonces, estamos en un nivel muy importante. Esto es un rango fijo de volumen, donde te marca claramente cuáles son los puntos más que generan más volumen o más controversia de un price action concreto. Evidentemente, esto no es una herramienta necesaria porque tú ya sabes que a través de una zona de soporte importante significa que hay bastante volumen detrás. Esto es evidente, ¿no? Entonces, como podéis comprobar, el precio ha estado moviéndose bastante bien entre esta zona de soporte. Por aquí tenemos un toque, 2, 3, 4 y es el 5.º toque. Y esta zona de resistencia, ¿no? Por aquí tenemos un toque, 2, 3, aquí tenemos una falsa ruptura. Aquí tenemos otro toque, aquí tenemos otro toque, y hasta que se vuelve a romper y se vuelve a romper, ¿no? Entonces, ahora mismo justo estamos en un nivel de soporte muy importante. Es un nivel que ya hemos tocado 5 veces anteriormente, bueno, 4 veces anteriormente, esta sería la 5ª vez, y que evidentemente nos presenta una opción interesante ¿para qué? Pues para comprar o para vender, ¿no? Ahora veremos qué es lo que creo que va a suceder. El tema no es fijarnos únicamente en el nivel, sino fijarnos en cómo llegamos a ese nivel. Y si nos fijamos en el price action final, justamente en esto de aquí, y vamos a tener en cuenta más elementos que ahora vamos a determinar, pero si nos fijamos únicamente en esto de aquí, podéis comprobar que el precio llega de forma bastante desacelerada. Justamente después de testear el máximo de manera bastante contundente, el precio frena, intenta caer, frena durante varias horas, correspondientes en gran parte al fin de semana, vuelve a caer, vuelve a frenar, y cuando tú tienes mucho movimiento hacia una dirección, mucho freno, hacia una dirección, mucho freno, hacia una dirección, mucho freno, lo que estás formando es un movimiento de desaceleración, con lo cual estamos atacando un nivel de soporte de forma desacelerada. Y es justamente en lo que nos tenemos que centrar. Ahora añadiremos más elementos, más variables, pero de entrada, si tú coges
te pones, por ejemplo, el gráfico diario, que es un gráfico pues mucho más válido que uno de 4 horas o de 1 hora, evidentemente, y te fijas en movimientos desacelerados, te darás cuenta que normalmente la desaceleración termina en reversión. Y esto lo único que tienes que coger es cualquier price action. Fíjate, aquí llegamos desacelerados y el precio se da la vuelta. Llegamos desacelerados y el precio se da la vuelta. Llegamos desacelerados y el precio no rompe y se da la vuelta hasta que viene lo de FTX. Justamente aquí llegamos bastante desacelerados, pero vinieron varias noticias que explotaron el precio, ¿no? Entonces estamos viendo un patrón diario de desaceleración que termina en reversión en cuanto a probabilidad, pues lo mismo sucede con el gráfico de 4 horas, de 1 hora o de 1 minuto. Cuando tú llegas desacelerado a un punto, independientemente de la temporalidad, lo más probable es ver reversión, y más si ese punto implica una zona de soporte o de resistencia, ¿no? Fijaros cómo, además, las veces que nos hemos relacionado con esta zona de soporte, que no lo he dicho, pues son los 22.600, lo hemos comentado al principio, pero no he seguido haciendo hincapié en ello. Fijaros cómo una especie de low test y para arriba, una especie de low test o doble suelo y para arriba, low test y para arriba, low test y para arriba, y justamente hemos hecho literalmente la misma vela. Esto no implica que tengamos que hacer literalmente el mismo movimiento, pero sí que cuanto menos es interesante ver cómo hemos hecho literalmente lo mismo que en las otras situaciones. Y esto, la parte final de este toque, unido a este movimiento de desaceleración que hemos comentado, considero que lo que va a suceder es que el precio se va a levantar, ¿vale? Se va a levantar, ¿qué implica? Porque se va a levantar es un término muy abstracto. Se va a levantar puede significar, pues desde esta zona de soporte, atacar un 3% o atacar incluso un 6% o incluso dar continuación. ¿Qué significa se va a levantar? Bueno, os voy a responder dándoos diferentes detalles técnicos más que quiero que tengáis en cuenta. Nos tenemos que fijar en la media móvil de 4 horas. Hasta ahora, todo este movimiento lo habíamos hecho por encima de la media móvil de 4 horas. Incluso, cuando atacamos la última vez en la zona de soporte de los 22.600, el precio justamente dilató, igual que la zona de soporte, la media móvil de 4 horas y se levantó para arriba, ¿no? Justamente estamos ahora en el último nivel tendencial. Si no, lo que pasará es que el precio iniciará un rango. Ahora veremos qué significa un rango, pero ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú llevas una tendencia, ya sea alcista o bajista, las medias móviles se respetan. Si la tendencia es alcista y hace pullbacks pequeños, lo que se respetará es una media móvil justa, la de 20, por ejemplo. En cambio, si los pullbacks son largos, son grandes, lo que se respetará es una media móvil larga, como por ejemplo la de 50, la de 100, la de 75, qué sé yo, ¿no? Y esto pues lo podéis comprobar cogiendo el gráfico diario, por ejemplo, y viendo, ¿no? Aquí me falta la media móvil de 20, no sé si la tengo por aquí. A ver, un momento, la voy a coger de aquí. Fijaros, hay veces, si cogemos el gráfico diario, donde se sigue la media móvil de 20, que es la línea de color blanco, y hay otras que se sigue la media móvil de 50, pero se siguen las medias móviles, ¿ok? Luego, hay situaciones que no implican tendencia, y lo que forman es, evidentemente, no darle ningún tipo de sentido a las medias móviles. Las medias móviles son un indicador tendencial, con lo cual, cuando hay tendencia funcionan bien, pero cuando no hay tendencia no funcionan bien. Es evidente, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en este fenómeno de aquí, en este gran rango que ya comentamos anteriormente, que rompimos meramente por motivos económicos o de noticias, en este caso fueron las noticias de FTX, las medias móviles no tenían ningún tipo de seguimiento, porque el precio cae, se levanta, cae, se levanta, cae, no hay tendencia. Esto lo tenemos claro, ¿no? Entonces, justamente ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un patrón de doble techo horario, o de 4 horas, y hemos roto ya la media móvil de 50 de 4 horas. Entonces, es justamente la última bala que tenemos para darle un sentido tendencial a esto. ¿Por qué? Pues porque si el precio se levanta lo suficiente como para romper la media móvil, lo que sucederá es que entraremos en un patrón de rango donde las medias móviles no tendrán ningún tipo de credibilidad, justamente hablando de la de 50 ahora mismo, y el precio, pues bueno, se moverá hacia arriba o hacia abajo independientemente de las medias móviles y explotará en función de qué noticia aparezca primero, una positiva o una negativa, ¿no? Entonces, es muy interesante que tengáis eso presente. Pese a haber llegado de forma desacelerada en todos los ámbitos, es la primera vez que tenemos
un doble techo previo a atacar esta zona de soporte. Y lo podéis comprobar. Anteriormente nos levantamos, lo tocamos. Una vez nos levantamos un poco, lo tocamos. Otra vez nos levantamos un poco, lo tocamos. Otra vez, ya llevamos 3. Nos levantamos, lo tocamos. Otra vez 4 y ahora hemos hecho un doble techo y una caída. Anteriormente sí que es cierto que hemos estado teniendo incluso envolventes bajistas en gráfico diario, pero sin que eso repercutiera en ningún price action en 4 horas. ¿Para qué sirve el Multi-Time Frame Analysis? Para determinar que algo que sucede en una temporalidad tiene mayor credibilidad en la inferior. Y en este caso no solo hemos hecho una high test, es decir, una vela de rechazo de estos niveles máximos, sino que además esto es un doble techo en 4 horas, ¿no? Y en 1 hora, y en 15 minutos y demás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que creo que va a suceder? Porque hay dos direcciones. La primera es que lo que creo que va a pasar es que lo que haremos primero es rechazar este nivel de aquí. Primera dirección, creo que rechazaremos y nos levantaremos desde esta zona de aquí, por características del corto plazo, por la low test, por la zona de soporte y demás. Pero la segunda es que creo que lo vamos a acabar rompiendo, ¿vale? A menos, evidentemente, y que esto es evidente, que se acaben rompiendo los niveles de la media móvil de 4 horas. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, si ahora se rompen estos niveles, esto es un rango literal y dentro de un rango tú no puedes predecir. Evidentemente te bajas la temporalidad, te pones la de 5 minutos y sí que predecirás, ¿no? Pero en esta tesitura, 4 horas, 1 hora diario, no vas a poder predecir. Entonces creo que lo que va a suceder en el corto plazo es que nos levantaremos desde este punto de aquí y creo que tenemos oportunidad de utilizar tanto la media móvil de 4 horas como esta zona de los 23.200, 300 como resistencia e intentar dar un movimiento tendencial. El único punto que invalidaría esto es, punto número 1, que se rechace, que no se rechace, perdonad, la media móvil, estos niveles de aquí, de los 23.200, y que entremos en ese rango que he comentado. O punto número 2, que el precio rompa directamente, y no solo rompa, sino que cierre y confirme por debajo de este nivel de soporte. Cuidado que no os confunda esto. El atacar estos niveles que os he comentado no tiene que ser de golpe. Puede formarse, por ejemplo, pues igual que aquí se formó un doble suelo, fijaros. Podría formarse lo mismo, el precio se levanta, doble suelo y se levanta con más fuerza, ¿no? Es una opción, evidentemente. No entro a valorar eso, entro a valorar un poquito más el contexto de lo que estamos viendo. Pero lo que sí que invalidaría lo que estoy comentando de atacar estos niveles es que el precio cayera, rompiera, cerrara por debajo del soporte y confirmara. Hasta ahora hemos tenido caídas pero no cierres. Hemos tenido caídas y cierres pero no confirmaciones. Hemos tenido justamente toques. Podría caer, cerrar, pero tendría que confirmar para dejar atrás este patrón y dejar atrás este posible rechazo, ¿vale? Lo que invalidaría el tema del más corto plazo, ver un rechazo de estos niveles de los 22.600, pero no invalidaría lo que comento de que creo que efectivamente vamos a romper esta zona de soporte antes o después. Lo único que, como se ha formado esta desaceleración, este patrón que hemos comentado más en el corto plazo, creo que antes de la ruptura de esa zona de soporte, lo que se va a formar es un pequeño alivio del precio en forma de pullback, ¿vale? Ya lo iremos viendo igualmente. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.